Cuando Álvaro Obregón llegó al poder en 1920, México era un país hecho trizas. La revolución había dejado ruinas, heridas abiertas y un pueblo cansado de pelear. Obregón no era un soñador, era un hombre práctico y sabía lo que México necesitaba en ese momento: paz, estabilidad y reconstrucción. Su prioridad fue pacificar al país. Ofreció amnistía a sus enemigos, tejió alianzas estratégicas y firmó un acuerdo clave con Estados Unidos, los tratados de Bucareli. El trato fue claro: no tocaremos sus negocios si ustedes nos reconocen como gobierno legítimo. También apoyó la Constitución de 1917, que limitaba el poder de la Iglesia. Aunque aplicó estas leyes con cierta flexibilidad, el descontento entre los sectores religiosos, especialmente en el campo, ya estaba creciendo. Años después, con Plutarco Elías Calles en el poder y Obregón aún influyendo desde las sombras, ese conflicto estalló en lo que hoy en día conocemos como la Guerra Cristera. Una guerra que no se peleó por tierras o poder, sino por la fe. En lo social, Obregón se enfocó en transformar la educación. Obregón impulsó una política educativa que buscaba una educación gratuita, laica y obligatoria. Se crearon escuelas primarias rurales para mejorar la educación en las zonas rurales de México. Además, fue el primer presidente en México que creó un ministerio de educación. En el terreno económico, tras una década de retroceso económico y demográfico, se logró una recuperación gradual durante su gobierno, especialmente en el centro del país. También se logró firmar el Tratado de la Huerta-Lamont, el cual se firmó para negociar la deuda externa y reducir la responsabilidad monetaria del país contraída durante la Revolución Mexicana. Además, se fortaleció el movimiento obrero con la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. En 1928, Obregón celebraba su reelección en un restaurante de San Miguel llamado La Bombilla, cuando un joven se le acercó con unas caricaturas. Se llamaba José de León Toral. Sacó una pistola y le disparó varias veces. Obregón murió ahí mismo. Entre risas se apagaron en seco. Su muerte dejó al país temblando, con la memoria también en el México de los caudillos. A partir de entonces, los presidentes ya no serían elegidos por el más fuerte o por el que tuviera más armas, sino por partidos políticos que dominaran a la vida pública. En conclusión, el legado de Obregón fue complejo. Por un lado, trajo estabilidad, impulsó la educación y recuperó la economía. Por otro, dejó heridas abiertas, especialmente en lo religioso, y cimentó estructuras para el poder que aún influye en la política mexicana. En muchos sentidos, los retos que enfrentó México en ese entonces siguen presentes al día de hoy. ¿Cómo reconciliar la libertad religiosa con un Estado laico? ¿Cómo garantizar una educación inclusiva y de calidad? ¿Y cómo construir una democracia menos centralizada y más representativa?